Ejercicio número 5 de la serie de ejercicios sobre funciones inversas. Vamos a dar en este caso una función h en x en la forma logarítmica, ln. Recuerden que cuando planteamos ln, la base sería el número Euler, ln de un argumento compuesto de la forma 3x más 5. Vamos a ver entonces cómo procedemos a buscar la función inversa de una función que sea, en este caso, logarítmica. Para eso vamos a recordar lo siguiente. Recuerden que siempre vamos a sustituir la función por la variable y igual a ln de 3x más 5. Esto siempre sería nuestro primer paso. Y a partir de aquí, buscar la forma de poder despejar la variable x, que sería la función inversa de esta función dada. Entonces, como está en presencia de funciones logarítmicas, vamos a recordar lo siguiente. Vamos a recordar algunas cuestiones de los logaritmos. Si y es igual a L o G de B en base A, entonces recuerdo que esto equivale a decir que la base, que es A elevado a la Y, es igual a B. Esta es la definición por la transformación de logaritmos. Si Y es igual al logaritmo de B en base A, entonces la base elevado a la Y va a ser igual a B. En el caso particular de la base Euler, donde aparece ln, tendríamos y igual a ln de b, ya que en este caso a para mí sería el número Euler, que no lo voy a escribir. Entonces sería base e a la y igual a b. Sería en el caso cuando tengamos funciones logarítmicas con ln en base Euler. Esto debo recordar. Y una vez más, recuerdo que e elevado a la ln de x, una propiedad de la exponencial, cuando el exponente es ln de x, precisamente e elevado a la n de x va a ser igual a x. Esta propiedad vamos a usarla para verificar en el ejercicio cuando hagamos la comprobación de la inversa. Le damos algunas ideas de lo que vamos a utilizar para poder determinar la función inversa de una función logarítmica. Repito, el primer paso sería sustituir la función por su imagen o rango, que sería y. Y a partir de aquí comenzar a despejar la variable x. Tengo un logaritmo. Recuerden que la base es Euler. Mi argumento es compuesto de la forma 3x más 5, pero mi base es Euler. Si la base es e, entonces esa base elevado a la y va a ser igual al argumento. Recuerden aquí, la base que es e elevado a y va a ser igual a b. En este caso, para mí, toda esta expresión, 3x más 5, va a ser b en mi definición, lo que tendríamos aquí. Entonces me quedaría e base elevado a la y igual a 3x más 5. Ya hemos logrado entonces eliminar el logaritmo de la derecha donde aparece involucrada la variable x. ¿La hemos despejado? No, todavía me falta un 5 sumando y un 3 multiplicando. Vamos a hacer entonces lo siguiente. El 5 que está sumando, vamos a pasarlo a la izquierda. En este caso pasaría restando. Me quedaría e a la y menos 5 igual a 3x. Y la x, vamos a despejarla, y el 3 que está multiplicando, evidentemente pasaría a la izquierda dividiendo e a la y menos 5 sobre 3. Y a partir de aquí, recuerden hacer rápidamente el cambio de variable. Cambio la variable y por x y la x por y. Me quedaría e a la x menos 5 sobre 3. Voy a escribirlo aquí. Me quedo y igual a e a la x menos 5 sobre 3. Y si despejé la variable x y hice el cambio de x por y, entonces no hemos obtenido nada más que la inversa de esa función h a la menos 1 de x. O sea, esa sería para mí la función inversa de esta función logarítmica. Si el logaritmo y es igual al logaritmo de 3x más 5, entonces la inversa sería e a la x menos 5 sobre 3. Y para eso sencillamente podemos hacer una comprobación o varias comprobaciones. Con una basta. La función h es la función que asocia elementos de este conjunto en este conjunto, o sea, de su dominio a su rango o imagen. Vamos a darle un valor cualquiera a la variable x. Por ejemplo, si x vale 0,
Si x vale 0, 3 por 0 es 0, más 5 haría 5, y obtendríamos ln de 5. X vale 0, 0 más 5 es 5, me da 5 aquí, y me queda ln de 5. Es decir, la función h, si su dominio tomo x como x, 0 como x, entonces y va a ser logaritmo de 5. Por lo tanto, si el 0, ln de 5 pertenece a h, recuerden que estoy planteando entonces que ln de 5, 0 debe pertenecer a la inversa, o sea, invirtiendo el orden. Vamos a decir si es cierto, al revés. Vamos a ver qué pasaría. Si sustituyo en la función inversa la x, partiendo la x ahora va a ser ln de 5, porque ahora tendríamos esto que está aquí, en la inversa. Mi x sería ln de 5 para tratar de obtener el 0 como imagen, o sea, el par inverso. La x va a ser ln de 5. Por lo tanto, ln de 5 la puedo sustituir por la x. Me quedaría entonces, recuerden una fracción, me quedaría sustituyo la x, ¿por qué? Por ln de 5 menos el 5 que aparece aquí sobre 3. ¿Pero qué pasaría? Recuerden que estoy diciendo e a la ln de 5. Y recuerden que e a la ln de x es x. Entonces e a la ln de 5 sería ¿qué? 5. Menos 5 sobre 3. 5 menos 5 es 0. Entre 3 y esto me daría 0. Evidentemente la imagen es 0. Estoy probando que si el 0, logaritmo de 5 pertenece a h, entonces el par ln de 5, 0 pertenece a la inversa de la función h.